O te vas a un asilo de ancianos, o dormirás en la calle, gritó mi hija, mirándome con odio en los ojos. Su esposo sonrió y añadió, aunque hayas comprado esta casa, viejo vagabundo, no voy a soportar que apestes el lugar. En silencio, empaqué mi única maleta, salí al pórtico y marqué un número. Una hora más tarde, las hélices de un helicóptero rugieron sobre su vecindario perfecto. Un hombre con un traje costoso, conocido en toda la región costera, bajó de él. Cuando se dieron cuenta de quién había venido por el viejo indigente, sus rostros palidecieron. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Las luces traseras del taxi desaparecieron en la curva, dejándome solo en la acera perfecta con mi única maleta. Todo lo que poseía cabía ahora en esa bolsa. Todo lo demás se había quemado. La casa de Valeria, la casa que yo le había comprado, se alzaba ante mí como algo sacado de una revista. Columnas blancas, mampostería personalizada, esa manija de puerta importada que ella había tardado 3 semanas en elegir. Bahía de Palmas llamaban a este vecindario. Yo había firmado el cheque hace 5 años. $1.200.000. Regalo de bodas. Lo mejor que podía darle a mi única hija. Subí los escalones del pórtico. Cada uno era un recuerdo. Yo había ayudado a Esteban a barnizar estas tablas el verano que se mudaron. Mis rodillas me dolieron durante una semana después. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Valeria estaba allí, iluminada a contraluz por el candelabro. Recordé sus chillidos de emoción en la sala de exhibición de diseño. Ella no sonrió. «Papá, ¿estás aquí?» No dijo «pasa», no dijo «¿estás bien?». Solo un reconocimiento de mi existencia. «Valeria, mi amor, sé que esto es repentino, pero...». Esteban y yo hablamos. Mi hija se cruzó de brazos, bloqueando la entrada con su cuerpo. «No es un buen momento. Nuestra vida aquí es complicada ahora mismo. ¿Tú entiendes?». El aire húmedo de la costa presionaba contra mi espalda. En algún lugar calle abajo, escuché niños riendo en una piscina. El jazmín en su maceta olía exactamente a humo. Y por un momento, estuve de vuelta en mi cocina en llamas, las llamas devorando las paredes que yo mismo había pintado. «Cariño, mi casa ya no existe. Solo necesito una habitación por unas semanas, 2 o 3 como máximo. Hay residencias para personas mayores con excelente atención», dijo ella, como si fuera una línea ensayada. Probablemente palabras de Esteban. «O hoteles de larga estancia. Tienes seguro, ¿verdad?». Dejé la maleta en el suelo. Mi mano temblaba ligeramente. Fatiga o algo más. «Valeria, yo te compré esta casa. ¿Lo recuerdas? Hace 5 años. Regalo de bodas. $1.200.000. Ella apretó la mandíbula. «La compraste hace 5 años. Es nuestra casa ahora. La hemos hecho nuestra, la hipoteca, las renovaciones, la vida que construimos aquí». «¿Qué hipoteca? La compré de contado». Ella miró más allá de mí, evitando mis ojos. «Las cosas cambian. Mira, no te pido que entiendas nuestras finanzas. La respuesta es no. Lo siento, pero es definitivo. No estoy pidiendo mudarme permanentemente, solo hasta que...». Dije que no. Detrás de ella, escuché pasos. Esteban apareció, su mano aterrizando posesivamente en el hombro de Valeria. Llevaba una camisa tipo polo que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comida. Su sonrisa era todo dientes, sin calidez. «Mira, Héctor, seré directo contigo». Dio un paso adelante, y Valeria se hizo a un lado. «No me importa quién compró qué hace 5 años. Este es nuestro hogar, y no voy a tener a un viejo indigente acampando en nuestro sofá». Las palabras golpearon como un golpe físico. Viejo indigente. Yo era su suegro. Le había estrechado la mano en su boda. Le había dado la bienvenida a la familia. Les había dado un palacio. ¿Indigente? Mi voz salió más tranquila de lo que pretendía. «Soy tu suegro».
Mi casa se quemó esta mañana. Sí, bueno. Tienes dinero del seguro en camino, úsalo. Hay un hotel de cadena bajando por la autopista. La mano de Esteban se movió hacia la puerta. Somos gente ocupada, tenemos planes. A través del espacio podía ver su sala de estar. Los juguetes de Mateo esparcidos cerca del televisor. Mi nieto, a quien no había visto en 4 meses, a pesar de vivir a 30 millas de distancia. En la pared, vi la foto de graduación universitaria de Valeria, la que yo había tomado. El título que yo había pagado. Valeria, por favor. Miré más allá de Esteban, hacia mi hija. Soy tu padre, te crié. Te di todo lo que... Lo siento. Su voz tembló por medio segundo. Realmente lo siento. Pero esta es nuestra decisión. Terminamos aquí. Esteban comenzó a cerrar la puerta mientras yo estaba a mitad de la frase. ¡Valeria! La puerta se cerró. El cerrojo hizo clic con un sonido como de huesos rotos. Me quedé allí, con la mano medio levantada para llamar de nuevo. No podía moverme. Mi cerebro se negaba a procesar lo que acababa de suceder. El incendio de esta mañana. Las palabras del jefe de bomberos. Tiene suerte de estar vivo, señor Cárdenas. Pero no podía quedarme aquí. No por meses. La habitación del hotel de la Cruz Roja. El único cambio de ropa que había salvado de mi auto. La llamada telefónica a Valeria, donde su larga pausa me lo había dicho todo. Pero había venido de todos modos porque ella era mi hija. Y las hijas no abandonan a sus padres en la calle, excepto que la mía acababa de hacerlo. Bajé la mano, lentamente, con las piernas doblándose como si no recordaran muy bien cómo hacerlo. Me senté en el escalón del pórtico. El concreto aún estaba tibio por el calor del día. Puse mi maleta a mi lado, descansando la mano en su asa. Todo. Esta bolsa contenía todo. La luz del pórtico, la que yo había instalado cuando se mudaron, subido en una escalera mientras Valeria la sostenía firme, riéndose de mi terrible letra en el manual de instrucciones, proyectaba un círculo amarillo a mi alrededor. A través de la ventana, vi a Esteban y Valeria moviéndose dentro. Sus voces me llegaban amortiguadas. ¿Discutiendo? ¿Celebrando? No podía decirlo. Mi teléfono vibró. La compañía de seguros. Tercera llamada de hoy. Miré la pantalla, luego la placa de dirección junto a la puerta. Se la había dado como regalo de inauguración. Latón macizo, sus apellidos en una escritura elegante. La familia Montes. No Cárdenas Montes, solo Montes. Recordé haber buscado casas con ellos. La emoción de Valeria creciendo con cada propiedad. El momento en que entramos en esta, ella me agarró del brazo. ¿Es esta, papá? Esta es la indicada. La recorrí con el agente inmobiliario mientras ellos esperaban afuera, haciendo cuentas en mi cabeza. Podía permitírmelo. Tomaría una parte significativa de mis ahorros para el retiro. Pero, ¿su alegría? No la había visto tan feliz desde antes de que su madre y yo nos divorciáramos. Les dije durante la cena esa noche. Es suya. Regalo de bodas. Valeria había llorado. Me había abrazado justo aquí, en esta puerta, el día que se mudaron. El mejor padre del mundo. Nunca olvidaré esto, papá, nunca. Ella había olvidado. La manija de la puerta personalizada. Níquel cepillado, no latón. Ella había sido tan particular. Brillaba bajo la luz del pórtico. ¿Cuántas horas habíamos pasado en esa sala de diseño? Ella quería que todo fuera perfecto. Yo quería que ella fuera feliz. Algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero lentamente, como el hielo agrietándose bajo una presión gradual. Saqué mi teléfono de nuevo, busqué el registro de llamadas de esta mañana, la que hice desde el hotel de la Cruz Roja, sentado en una cama extraña, oliendo a humo y miedo. ¿Papá? Valeria había contestado al cuarto timbre con la voz distante. Valeria, mija, pasó algo. Hubo un incendio, la casa se fue, todo. Estoy bien, pero necesito... ¿Un incendio? Oh, eso es. Tendré que discutirlo con Esteban. ¿Discutir qué?
Necesito un lugar donde quedarme mientras el seguro arregla todo. Esto es mucho para procesar. Su tono había sido tan cuidadoso, tan controlado. Te llamo luego, papá. Esto es mucho. Nunca volvió a llamar. Esperé 3 horas, luego tomé el taxi hasta aquí de todos modos. Alguna parte estúpida y terca de mí creía que verme en persona cambiaría las cosas. Subí mis rodillas, envolviéndolas con mis brazos. 63 años. Sentado en un pórtico como un adolescente castigado fuera de casa. El vecindario se estaba acomodando para la noche. Luces y ventanas, familias visibles a través del cristal. Un hombre paseando a su perro me miró. Luego apartó la mirada rápidamente. En la casa de al lado, alguien cocinaba. El olor a ajo y mantequilla flotaba sobre el césped perfecto. Mi estómago me recordó que no había comido desde el desayuno, antes de que las alarmas de humo comenzaran a gritar. Dentro de la casa de Valeria, su casa, tenía que dejar de llamar la suya. Una luz se apagó, luego otra. Estaban siguiendo con su noche. La cena, tal vez. La rutina de dormir de Mateo. La vida continuaba como si yo no estuviera aquí, como si nunca hubiera existido en absoluto. El peso de esa puerta cerrada presionaba contra mi pecho, más pesado que cualquier carga que hubiera llevado jamás. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Lo suficiente para que el cielo se oscureciera de púrpura a negro. Lo suficiente para que mis piernas se entumecieran. Lo suficiente para entender que nadie iba a abrir esa puerta. La primera gota de lluvia golpeó mi frente como una acusación. Luego otra. En segundos, el cielo se abrió. Una tormenta tropical típica, violenta y repentina. El agua caía del voladizo del techo, fallándome por pulgadas. Debería haberme movido. Debería haber caminado hacia mi auto, excepto que ya no tenía auto. Debería haber llamado a ese hotel que mencionó Esteban. Debería haber hecho algo más que sentarme allí mientras la lluvia empapaba mi camisa. Pero moverme significaba aceptar esto. ¿Quedarme significaba qué? ¿Que alguna parte de mí todavía creía que mi hija abriría esa puerta? Un trueno retumbó a través de Bahía de Palmas. La lluvia se intensificó, cayendo de lado ahora, empapándome. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. El agua corría por mi cara a través de mi cabello, empapando mi cuello. La maleta a mi lado se oscureció mientras la tela absorbía el agua. A través de la ventana, vi la silueta de mi hija moverse por la cocina. Ella señaló algo, probablemente todavía hablando con Esteban. Ninguno de los dos miró hacia afuera. Mis dedos encontraron la marca en mi dedo anular izquierdo, donde mi anillo de bodas había estado por 15 años. 23 años desde el divorcio, y mi piel todavía recordaba ese peso. Yo había criado a Valeria solo desde los 5 años. Su madre había querido un corte limpio, un nuevo comienzo. Yo había querido a mi hija. Recordé una noche de martes, Valeria tal vez con 8 años, cuando se enfermó en la escuela. Me llamaron al trabajo. Estaba reunido con los Henderson sobre su cartera de jubilación. Y dejé todo. La llevé a casa. Hice sopa de lata porque no sabía cocinar nada que valiera la pena. Le sostuve el cabello mientras vomitaba. Al día siguiente, preguntó por qué otros niños tenían mamás para cuidarlos. Le dije que éramos un equipo, solo nosotros dos, y que eso era suficiente. Había sido suficiente. Durante años, había sido suficiente. Su graduación de la secundaria se reprodujo en mi mente. Solo nosotros dos cenando después. Un restaurante de carnes que ella eligió. Llevaba el vestido que yo le había comprado. Blanco con flores azules. Papá, voy a hacer que te sientas orgulloso. Todo lo que has hecho por mí, te lo pagaré siendo increíble. Le creí. La puerta se abrió violentamente. Esteban estaba allí, a contraluz de nuevo, con la cara retorcida. ¿Sigues aquí? ¿Qué demonios, Héctor? Miré hacia arriba, la lluvia corriendo por mi cara. Solo estaba... Estás haciendo una escena. Los vecinos están mirando. Sal de nuestra propiedad antes de que llame a la policía por invasión.
Al otro lado de la calle, una cortina se movió. Alguien estaba mirando. El espectáculo del viejo en el pórtico, empapado. Demasiado terco o demasiado roto para irse. Este es el pórtico que barnicé para ustedes. Las palabras salieron planas. Instalé estas luces, esa barandilla. La mancha en estas tablas es de mis manos. No me importa. Esteban dio un paso más cerca, su volumen llenando la entrada. Vete, ahora. Empujó mi hombro, no lo suficientemente fuerte para derribarme, pero lo suficiente. Suficiente para dejar claro el punto. Suficiente para mostrarme exactamente lo que yo era para él. Nada. Algo se cristalizó en ese momento. No rabia, no todavía. Algo más frío. Me levanté lentamente, el agua escurriendo de mi ropa. Esteban era más alto que yo por 3 pulgadas, pero no aparté la mirada. Recogí mi maleta, su asa resbaladiza en mi mano, y me enderecé a mi altura completa. Me voy. Mantuve mi voz nivelada, controlada. Deberías saber, Esteban, nunca me han echado de ningún lugar en mi vida. Recordaré esto. Lo que sea, viejo. Retrocedió hacia el calor, la sequedad, la casa que yo había comprado. No vuelvas. La puerta se cerró de nuevo. Sin cerrojo esta vez. No lo necesitaban. Yo ya me había ido. Caminé por su entrada perfecta, pasando el coche de lujo de Esteban, el que había comprado después de vender el sedán sencillo que les di como regalo de compromiso. Mis zapatos chapoteaban en el pavimento mojado. La lluvia golpeaba mi cabeza, mis hombros. Convertía el mundo en una mancha gris. Las casas que pasaba brillaban con calidez doméstica. A través de una ventana, una familia cenando. A través de otra, una pareja en un sofá, viendo televisión. A través de una tercera, una mujer ayudando a un niño con la tarea. Gente normal, vidas normales, familias normales que no abandonaban a sus padres en la calle. Le había dado a Valeria todo. Todo. Escuela privada cuando apenas podía pagarla. Trabajando 2 empleos durante sus años de secundaria. La manutención infantil de su madre había sido una broma. $50 al mes hasta que se volvió a casar, y se detuvo por completo. Matrícula universitaria. Cada centavo. Su apartamento después de la graduación. Su auto. Su boda. $30,000 para un día perfecto. Y luego la casa. La casa que se suponía sería su futuro. Su estabilidad. Su felicidad. La recepción de la boda pasó por mi mente. Esteban apartándome cerca del bar. Su mano en mi hombro. Su sonrisa amplia. Eres demasiado generoso, Héctor. Valeria tiene suerte. Me había sentido orgulloso entonces. Ahora esas palabras sabían diferente. Evaluación. Cálculo. Había estado pesando mi valor. Llegué a la puerta de seguridad del vecindario. El guardia levantó la vista de su teléfono, con los ojos muy abiertos ante mi estado empapado. Señor, ¿está bien? Está empapado. ¿Necesita que llame a alguien? Me derrumbé en un banco bajo el voladizo de la caseta de vigilancia. Finalmente, seco. O al menos sin agua nueva cayendo sobre mí. Vapor salía de mi ropa en el aire húmedo de la noche. No, gracias. Solo recuperando el aliento. No puede quedarse aquí toda la noche, señor. Hay un hotel a unas 2 millas de aquí. ¿Lo sé? Saqué mi teléfono, limpié la pantalla. Haré una llamada. El guardia se retiró a su cabina, dándome privacidad pero vigilando a través del cristal. Me desplacé por mis contactos. Nombres borrosos pasaban. ¿A quién podía llamar? Tenía amigos, colegas de mis días de planificación financiera. Pero pedir dormir en el sofá de alguien a los 63 años se sentía como admitir una derrota para la que no estaba listo. Los últimos 5 años pasaron por mi mente como una película. El día de Acción de Gracias, cuando Valeria olvidó invitarme. Me enteré por la mención accidental de Mateo sobre la cena de pavo 2 semanas después. La Navidad donde me sentí como un intruso. Los amigos del fondo de inversión de Esteban riéndose de mi auto viejo de 15 años en la entrada. Su vergüenza cuando conocí a sus colegas del estudio de diseño.
la forma en que me presentó como mi padre, con ese tono particular que significaba la conexión que tolero. Las llamadas telefónicas haciéndose más cortas, excusas multiplicándose. Tan ocupada, papá. El trabajo es una locura. La familia de Esteban está de visita. Siempre una razón por la que ahora no era buen momento. La Navidad pasada, el pequeño Mateo me había susurrado mientras Valeria estaba en la cocina, con su cara de 5 años seria. ¿Por qué mamá ya no sonríe cuando estás aquí? Incluso el niño se había dado cuenta. Yo había puesto excusas. Ella estaba construyendo su vida, tenía un esposo, un hijo, una carrera. No necesitaba a su padre rondando. Había estado orgulloso de su independencia. ¡Qué tonto! Mi pulgar se detuvo sobre un contacto. Arturo Méndez. Miré el nombre. Hace 20 años, Arturo Méndez tenía 48 años y estaba a punto de perderlo todo. Sus 3 concesionarios de autos ahogándose en deudas. Su matrimonio desmoronándose. Su crédito destruido. Todos lo habían abandonado. Bancos, socios, amigos que habían disfrutado de su éxito, pero se dispersaron como cucarachas cuando se encendieron las luces. Todos, excepto yo. Yo había sido su planificador financiero durante 2 años antes de la crisis. En Osaka, cuando sucedió, trabajé semanas de 60 horas reestructurando su deuda, negociando con acreedores, encontrando soluciones creativas. Le presté $15,000 de mis propios ahorros cuando ningún banco quería tocarlo. No porque esperara que me los devolviera. Mentalmente lo di por perdido. Sino porque tenía 3 hijos y una esposa que merecían algo mejor que el orgullo de su padre destruyéndolos. Había tomado 3 años, pero el grupo automotriz Méndez resurgió de esas cenizas. Ahora, Arturo poseía 42 concesionarios en 3 estados. Una revista de negocios importante estimaba su patrimonio en $2,000 millones. Me había pagado mi préstamo con $20,000. En intereses, que rechacé hasta que él insistió. Y había dicho algo que nunca olvidé. Si alguna vez necesitas algo, Héctor, cualquier cosa, llámame, día o noche. No olvido a las personas que se quedaron cuando todos los demás corrieron. Nunca había llamado. Nunca quise hacerlo. Nunca había sido alguien que cobrara favores o pidiera ayuda. Yo resolvía problemas. No los creaba para otros. Pero mientras estaba sentado allí, con el agua goteando de mi cabello sobre la pantalla de mi teléfono, todo lo que poseía en una maleta a mis pies, viendo la lluvia golpear la calle perfecta del vecindario perfecto, donde mi hija vivía en la casa perfecta que yo le había comprado, algo fundamental cambió. Durante 63 años, yo había sido la persona a la que la gente llamaba cuando necesitaba ayuda. Arturo Méndez. Clientes que habían perdido sus ahorros. Mi hija. Cada vez que ella necesitaba algo. Yo nunca había pedido ayuda a cambio. Nunca quise deberle nada a nadie. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirme. Presioné el botón de llamada. Arturo contestó al segundo timbre. «¿Héctor? ¿Héctor Cárdenas? ¿De verdad eres tú?» Su voz contenía sorpresa genuina. Calidez que no había escuchado de nadie en días. Me aclaré la garganta, repentinamente consciente de cómo debía sonar. Mojado. Agotado. Desesperado. «Hola, Arturo. Me disculpo por llamar tan tarde». «No, no te disculpes. Tú nunca llamas. Algo anda mal. Cuéntame». Así que lo hice, concisamente. De la forma en que solía presentar análisis financieros a los clientes. Incendio de la casa esta mañana, todo destruido. Llamé a mi hija Valeria para refugio temporal. Ella se negó. Su esposo Esteban me empujó físicamente fuera de su pórtico. Actualmente sentado en una caseta de seguridad bajo la lluvia con todo lo que poseo en una maleta. Silencio al otro lado. Luego, «¿Dónde estás exactamente? Dame la dirección». «Bahía de Palmas, zona costera». «Pero Arturo, no quiero molestar. Puedo encontrar un hotel». «¡Molestar!». Su voz se agudizó. Hace 20 años, cuando mis concesionarios estaban fallando, cuando estaba a 3 semanas de la bancarrota,
Cuando mi propio hermano no me devolvía las llamadas, tú te sentaste conmigo durante 2 días seguidos. Reconstruiste toda mi estructura financiera desde la nada. Salvaste mi matrimonio, mi negocio, todo lo que tenía. Y nunca me pediste nada, ni una sola vez. Así que esto es lo que va a pasar, Héctor. Me voy a subir a mi helicóptero ahora mismo, y voy a ir a buscarte, y tú vas a dejarme. Mi garganta se cerró. Arturo, quédate exactamente donde estás. Estaré allí en menos de 1 hora. La línea se cortó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono. Algo desconocido se agitaba en mi pecho. No esperanza, exactamente. Algo más firme. Posibilidad. El guardia de seguridad, Roberto según su placa, apareció en la ventana de la caseta. ¿Está bien, señor? ¿Necesita algo? No, gracias. Alguien viene por mí. Bien. Bien. Se retiró al interior, claramente aliviado de no tener a un indigente acampando en su puesto toda la noche. La lluvia había disminuido a una llovizna, pero yo ya estaba empapado hasta los huesos. Revisé mi teléfono. 9:17 de la noche. Llamadas perdidas de la compañía de seguros. 2 correos de voz que no había escuchado. Problema de mañana. Esta noche solo necesitaba llegar a un lugar seco. Pensé en mi carrera. 35 años como planificador financiero certificado. Había ayudado a cientos de clientes a proteger sus activos, estructurar sus compras, planificar contingencias. La cartera de jubilación de los Henderson que sobrevivió a la crisis de 2008, porque la diversifiqué adecuadamente. El patrimonio de los Wong que pasó a sus hijos sin problemas legales, porque establecí los fideicomisos correctos. La familia de Lacroix, que mantuvo su negocio después de la muerte del padre, porque estructuré la propiedad correctamente. Había sido bueno en mi trabajo, cuidadoso, minucioso, siempre leyendo la letra pequeña, siempre protegiendo a mis clientes de su propio optimismo e ignorancia. Cuando le compré esa casa a Valeria hace 5 años, ¿había sido menos cuidadoso o habían prevalecido los viejos hábitos? El pensamiento me inquietaba. No podía captar completamente el recuerdo, pero algo estaba allí, algo sobre cómo estructuraba las compras importantes para los clientes, algo sobre fideicomisos y porcentajes de propiedad y... El sonido de las aspas cortó mis pensamientos. Distante al principio, luego haciéndose más fuerte. Otros sonidos se unieron. Vecinos abriendo puertas, voces emocionadas, alguien gritando sobre un helicóptero. Me puse de pie, recogí mi maleta y miré hacia arriba. La aeronave apareció sobre la línea del techo, las luces de navegación cortando la oscuridad. Dio una vuelta y me di cuenta de lo que Arturo estaba haciendo. Se estaba asegurando de que todos lo vieran. Cada vecino, cada casa, cada cara curiosa pegada a las ventanas. El helicóptero descendió hacia el espacio verde directamente frente a la casa de Valeria y Esteban. No en la calle, no en la entrada. Justo allí, en su césped perfecto. Roberto salió disparado de la caseta con la radio en la mano. Tenemos un aterrizaje de aeronave no autorizado. Esto es... El helicóptero tocó tierra. Hierba y hojas salieron disparadas hacia afuera por la ráfaga del rotor. Las luces se encendieron en las casas a lo largo de la calle. Vi cortinas moverse, puertas abrirse, teléfonos levantados para grabar. Arturo emergió antes de que las aspas dejaran de girar. Traje gris, perfectamente planchado, a pesar de la hora. Su asistente, Jaime, lo siguió con un paraguas, aunque la lluvia casi había cesado. Arturo caminó directamente hacia mí, con la mano extendida. Cuando la tomé, me atrajo hacia un abrazo. Viejo amigo. Su voz resonó a través del césped. Deberías haber llamado hace años. Me encontré agarrando su hombro. Este hombre a quien había salvado hace 2 décadas, que acababa de volar a través de la costa por la noche para devolver el favor. Gracias. No me agradezcas todavía. Apenas estamos empezando. Se giró, todavía sosteniendo mi hombro, mirando hacia la casa donde Valeria y Esteban habían aparecido en su pórtico. La mano de Valeria cubría su boca.
Esteban estaba rígido a su lado, con la mandíbula tensa. Detrás de ellos, el pequeño Mateo miraba a través de la ventana. Los vecinos se habían reunido en las aceras, teléfonos fuera, grabando todo. La voz de Arturo se proyectó con la autoridad casual de alguien acostumbrado a ser escuchado. Ustedes deben ser Valeria y Esteban Montes. Soy Arturo Méndez, del Grupo Automotriz Méndez. Todos en la región conocían ese nombre. 42 concesionarios. Miles de millones en ingresos anuales. Lista de las revistas de negocios más importantes. Habitual. Esteban trató de sonar confiado. No sé quién se cree que es, pero esto es propiedad privada. Creo que soy un hombre que sabe lo que significa la lealtad. Arturo me señaló. Su suegro. Este hombre justo aquí. Salvó mi compañía hace 20 años. Salvó mi vida entera. Esta noche, me llamó por primera vez en la vida. ¿Saben por qué? Porque su casa se quemó y su propia hija le dio la espalda. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los vecinos habían dejado de hablar. La voz de Valeria tembló. Usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente. El tono de Arturo permaneció agradable, lo que de alguna manera lo hizo peor. Héctor, vámonos. Te quedarás conmigo el tiempo que necesites. Me guió hacia el helicóptero. Miré hacia atrás una vez. Valeria estaba llorando. La cara de Esteban se había puesto blanca. Sus vecinos estaban congelados, testigos de una humillación que resonaría en esta comunidad durante años. El asiento del helicóptero era de cuero, costoso. Jaime me entregó unos auriculares. Mientras despegábamos, vi el vecindario encogerse abajo. Las calles perfectas, las casas perfectas, las fachadas perfectas. Desde esta altura todo parecía tan pequeño. La voz de Arturo llegó a través de los auriculares. Mi finca está a 15 minutos. El ala de invitados siempre está lista. Mañana hablamos de lo que sigue. Asentí. Pero mi mente ya se había movido más allá de la conversación de mañana por la mañana. Estaba pensando en los documentos que había firmado hace 5 años, las estructuras que siempre construía, las protecciones que había puesto en cada compra importante que había manejado. Mis dedos tamborilearon contra el reposabrazos, un viejo hábito cuando trabajaba en problemas complejos. El planificador financiero que había sido durante 3 décadas y media no había desaparecido cuando me retiré. Esos instintos, ese entrenamiento, esa meticulosa atención al detalle, todavía estaban allí. Mientras las luces de la ciudad se extendían debajo de nosotros, me di cuenta de algo. Por primera vez en 24 horas, no estaba pensando en dónde dormiría esta noche. Estaba pensando en los documentos que había firmado hace 5 años, cuando compré esa casa, las estructuras cuidadosas que siempre construía. Y me preguntaba si la protección que le había dado a tantos clientes, también me la había dado a mí mismo. Desperté con la luz del sol entrando a través de ventanas de piso a techo y el sonido de las olas contra la arena. Por un momento confuso, no pude ubicar dónde estaba. Luego la memoria regresó. El ala de invitados de Arturo. Una cama que costaba más que mi primer auto. Sábanas que se sentían como agua. El contraste con la desesperación empapada de lluvia de anoche era casi surrealista. Me duché en un baño más grande que mi antiguo dormitorio. Encontré ropa limpia dispuesta. El asistente de Arturo de alguna manera había conseguido mi talla durante la noche. La cara en el espejo se veía diferente, descansada, alerta. La niebla del trauma se había levantado. Arturo me encontró en la terraza del desayuno. Café ya servido. El océano Atlántico se extendía infinitamente ante nosotros. El sol de la mañana volvía el agua plateada. ¿Dormiste?, preguntó sentándose frente a mí. Mejor de lo que lo he hecho en meses. Gracias por esto. Deja de agradecerme. Me estudió sobre su taza de café. Pero necesito preguntar. Pareces diferente esta mañana. No derrotado. Ni siquiera enojado. ¿Estás pensando? Estoy pensando. En hábitos profesionales.
en la forma en que siempre protegí los activos de mis clientes. ¿Y? Y me pregunto si la protección que les di a ellos, también me la di a mí mismo. Dejé mi taza. Arturo, cuando compraste tus concesionarios a principios de los 2000, ¿cómo hice que estructuraras las compras? Él sonrió. Sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos de protección de activos, titularidad cuidadosa. Te aseguraste de que si las cosas salían mal de nuevo, mis activos personales estuvieran blindados. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía para todos. Era automático, reflejo. No podía evitarlo. Cualquier compra importante incorporaba protecciones. Me incliné hacia adelante. Hace 5 años, todavía estaba practicando, todavía era ese mismo planificador cuidadoso. Cuando le compré esa casa a Valeria, ¿cómo la estructuraste exactamente? Los ojos de Arturo se agudizaron. El recuerdo se cristalizó, perfecto y completo. Creé un fideicomiso de tierras, herramienta estándar para privacidad y protección de activos. El fideicomiso posee el 51% de la propiedad. Yo soy el beneficiario. Valeria y Esteban poseen el 49% directamente. Arturo dejó su taza con cuidado. Así que legalmente, eres el dueño mayoritario. Legalmente, sí. No pueden vender sin mi consentimiento. No pueden hipotecarla más allá de ciertos límites sin mi aprobación. No pueden tomar decisiones importantes sobre la propiedad sin mí. ¿Sabían esto cuando firmaron? Todos los documentos estaban frente a ellos. Valeria firmó. Esteban firmó. Él apenas miró los papeles. Ella confiaba en que todo eran solo formalidades para el regalo. Vieron lo que querían ver. Una casa gratis, nunca leyeron la letra pequeña. Arturo guardó silencio por un momento. Luego sacó su teléfono. Estoy llamando a Ricardo Flores, el mejor abogado de propiedad en el condado. Necesita ver esos documentos. Arturo, no puedo pedirte que... No estás pidiendo, estoy insistiendo. Habló al teléfono. Ricardo, soy Arturo Méndez. Te necesito en la finca esta mañana. Asunto de propiedad urgente. Hizo una pausa escuchando. Excelente. Nos vemos en 1 hora. Ricardo Flores llegó en un Mercedes plateado, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que el traje que vestía. 50 y tantos años. Cabello plateado, el tipo de abogado que intimidaba a la parte contraria solo con existir. Arturo hizo las presentaciones. El apretón de manos de Ricardo fue firme, profesional. Señor Cárdenas. Arturo explicó la situación básica. ¿Usted estructuró un fideicomiso de tierras hace 5 años? Lo hice. Los documentos originales están en mi caja de seguridad. Sobrevivió. Banco diferente de donde yo vivía. Vamos a recuperarlos. Entonces sabremos exactamente con qué estamos trabajando. 1 hora más tarde, estábamos sentados en la oficina de Ricardo en el centro. Documentos esparcidos sobre su mesa de conferencias, página tras página de lenguaje legal, escrituras de propiedad, acuerdos de fideicomiso. Ricardo usaba un resaltador amarillo, marcando pasajes clave. Señor Cárdenas, este es un trabajo excelente. Quien estructuró esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Fui yo. 35 años como planificador financiero certificado. Nunca dejaría que un cliente hiciera una compra de $1 millón sin protección. Ricardo sonrió. Bueno, se protegió maravillosamente. Este fideicomiso es blindado. Su hija y su yerno han estado viviendo en una casa que no controlan. Señaló un párrafo específico. ¿Ve aquí? Interés beneficioso, 51%. ¿Y aquí? Sus firmas reconociendo la estructura del fideicomiso. No pueden alegar ignorancia, está todo documentado. ¿Cuáles son mis opciones? Ricardo se recostó. Varias. Podría exigir ocupación inmediata. Es su derecho como propietario mayoritario. Podría forzar una venta y dividir las ganancias según el porcentaje de propiedad. Podría no hacer nada y dejar que continúen viviendo allí. O
Hizo una pausa. Podría informarles de la realidad legal y ver cómo responden. Explique esa última. Enviamos una notificación oficial de que está ejerciendo sus derechos como beneficiario principal. No exigimos nada inmediatamente. Simplemente establecemos los hechos. Les notificamos que sus suposiciones sobre la propiedad están equivocadas. Dejamos que hagan el siguiente movimiento desde una posición de debilidad en lugar de ignorancia. Consideré esto. La estrategia me atraía. Mesurada. Profesional. No vengativa. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Puedo tener los documentos preparados hoy. Entrega por mensajería mañana por la mañana. Ricardo sacó una libreta legal. Este es solo el movimiento de apertura, señor Cárdenas. Su respuesta informará los siguientes pasos. Pero ahora mismo, usted tiene todas las cartas. Simplemente no lo saben todavía. De vuelta en la finca de Arturo esa tarde, me paré en la terraza mientras el sol se ponía sobre el Atlántico. Arturo se unió a mí, entregándome un vaso de té helado. «Ricardo es bueno», dijo Arturo. «El mejor con el que he trabajado. Los papeles llegan mañana por la mañana. Entrega el viernes. Mensajería profesional. Sabrán que es serio». Bebí el té, mirando el océano oscurecerse. Hay algo más. El comportamiento de Esteban no fue solo grosero, fue desesperado. Agresivo de una manera que sugiere que está protegiendo algo. ¿Crees que hay más en juego? Pasé décadas leyendo el estrés financiero en las caras de las personas. Esteban lo tiene. La pregunta es ¿por qué? Arturo asintió lentamente. Conozco a alguien que puede averiguarlo. Investigadora privada, ex federal, Julieta Palma. Discreta, minuciosa. Me ha ayudado antes con la diligencia debida en adquisiciones. ¿Crees que es necesario? Creo que el conocimiento es poder. Y creo que quieres todas las piezas en el tablero antes de hacer tu próximo movimiento. Consideré esto. El planificador financiero en mí estuvo de acuerdo. Nunca tomes decisiones con información incompleta. Prepara la reunión. Ya le estoy enviando un mensaje de texto. Arturo sonrió. Héctor, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo te sientes, de verdad? Pensé en eso. Hace 24 horas había estado sentado bajo la lluvia, sin hogar y rechazado. Ahora estaba aquí. Documentos presentados, abogado asegurado, investigación comenzando. Valeria y Esteban recibirían su aviso legal mañana por la mañana. Aprenderían que la casa que pensaban que poseían no la controlaban, que el padre al que habían despedido como un viejo impotente en realidad tenía toda la ventaja estratégica. No me siento enojado, dije finalmente. La ira es reactiva. Me siento estratégico. Estratégico es proactivo. Arturo rió. Ahí está el Héctor Cárdenas que recuerdo, el hombre que reconstruyó todo mi negocio. Porque podía ver 10 movimientos adelante. Los papeles llegarían mañana por la mañana. Valeria abriría la puerta esperando una entrega de paquete. Tal vez algo de una tienda en línea. En cambio, obtendría su primera indicación de que todo lo que asumía sobre su vida estaba construido sobre arena. No sentí alegría en ello. Ninguna emoción impulsada por la venganza. Solo la fría satisfacción de un problema siendo abordado, sistemáticamente. Durante 35 años, había ayudado a las personas a proteger lo que habían construido. Ahora estaba protegiendo lo que yo había construido. No solo el dinero que había gastado en esa casa, sino algo más fundamental. Dignidad, autoestima. El principio de que la bondad no debe ser castigada. Me habían enseñado algo valioso al cerrar esa puerta en mi cara. La bondad es una elección. Pero también lo es la justicia. Y yo siempre había sido mejor en estrategia que en sentimentalismo. Desperté el viernes por la mañana con el sonido de las olas y claridad. La suite de invitados de Arturo me había dado algo que no me había dado cuenta de que me había faltado durante años. Descanso real. 8 horas ininterrumpidas, sin pesadillas de alarmas de humo, sin reproducir esa puerta cerrándose en mi cara,
sin ansiedad en espiral sobre dónde dormiría mañana por la noche. Me duché, me vestí con la ropa que el asistente de Arturo de alguna manera había conseguido durante la noche, y me encontré pensando no en Valeria o Esteban, sino en hábitos profesionales. 35 años estructurando compras importantes para clientes, la cartera de los Henderson, el patrimonio Wong, la sucesión del negocio de Lacroix. Había protegido a cientos de personas de su propio optimismo e ignorancia. Cuando le compré esa casa a Valeria hace 5 años, ¿había sido menos cuidadoso conmigo mismo de lo que había sido con ellos? Arturo ya estaba en la terraza del desayuno. Café servido. Océano extendiéndose infinitamente plateado bajo el sol de la mañana. Levantó la vista de su teléfono. Dormiste mejor de lo que lo has hecho en meses. 8 horas. Primera vez desde que no puedo recordar cuándo. Pero no estás relajado. Dejó su teléfono. Puedo ver tu mente trabajando. ¿En qué estás pensando? Me senté frente a él. Hábitos profesionales. La forma en que estructuré las compras importantes para cada cliente. Sociedades de responsabilidad limitada. Fideicomisos de activos. Titularidad cuidadosa. Tenía reglas. Nunca dejar que alguien tome una decisión de 7 cifras sin protección. Arturo se inclinó hacia adelante. ¿Y cuando les compraste esa casa hace 5 años, seguías siguiendo esas reglas? El recuerdo se cristalizó, agudo y completo. Lo hacía. Siempre lo hacía. Dime exactamente cómo estructuraste esa compra. Respiré hondo. Fideicomiso de tierras. Herramienta común para privacidad y protección de activos. El fideicomiso posee el 51% de la propiedad. Yo soy el beneficiario nombrado. Valeria y Esteban poseen el 49% directamente como copropietarios. Arturo dejó su taza de café con cuidado. Así que legalmente, eres el dueño mayoritario. En cada documento que importa, sí. No pueden vender sin mi consentimiento. No pueden hipotecarla más allá de ciertos límites sin mi aprobación. No pueden tomar decisiones importantes sin mí. ¿Sabían esto cuando firmaron? Todos los documentos estaban frente a ellos. Recuerdo el cierre. Esteban seguía diciendo, ¿dónde firmo ahora? Valeria lloraba de felicidad. No leyó nada. Les expliqué que era para fines fiscales y protección de activos. Asintieron y firmaron. No creo que procesaran una palabra más allá de «es tu regalo para nosotros». Arturo sacó su teléfono. Estoy llamando a Ricardo Flores. Necesita ver esos documentos. Al mediodía, nos sentamos en la sala de conferencias de Ricardo Flores en el centro. Los documentos esparcidos sobre la caoba como evidencia en un juicio. Ricardo usaba un resaltador amarillo, marcando secciones clave con precisión quirúrgica. Señor Cárdenas, he estado practicando leyes de propiedad en el Estado durante 26 años. Esta es una de las estructuras de fideicomiso más limpias que he visto. Me miró. Quien preparó esto conocía cada matiz del estatuto legal. Lo preparé yo. Planificador financiero certificado. 35 años manejando transacciones importantes. Entonces, ¿sabe lo que esto significa? Ricardo señaló cláusulas específicas. Este fideicomiso está registrado, archivado en el condado, debidamente notariado. Su hija y su yerno han estado viviendo en una casa donde usted tiene el interés de control. El peso de ello se asentó sobre mí. No triunfo, solo reconocimiento frío. ¿Qué quiere hacer con esta ventaja?, preguntó Ricardo. Consideré la pregunta. Ayer, había estado sentado bajo la lluvia, impotente. Hoy, tenía pruebas documentadas de que la casa nunca había dejado realmente mi control. Quiero que entiendan lo que despreciaron, que el viejo indigente que rechazaron en realidad tiene todas las cartas. Entonces veremos si están interesados en una conversación razonable. Ricardo sonrió levemente. Entonces les informamos oficialmente. Enviamos aviso de que está ejerciendo sus derechos como beneficiario principal. Veamos cómo responden. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?
Puedo tener los documentos preparados hoy. Entrega por mensajería mañana por la mañana. Recuperamos los papeles originales del fideicomiso de mi caja de seguridad en el Banco Nacional. La caja había sobrevivido, documentos intactos. Todo estaba allí. Acuerdo de fideicomiso, escritura de propiedad, sus firmas múltiples veces, fechadas y notariadas. Ricardo fotografió cada página. De vuelta en su oficina, redactó la notificación. Formal, profesional, no agresiva. Simplemente declaraba hechos. Como beneficiario principal del fideicomiso que posee la propiedad mayoritaria, tenía ciertos derechos, incluido el derecho de ocupación. Lo leí 2 veces antes de firmar la autorización. Hubo un momento, Ricardo lo vio, donde dudé. ¿Era esto vengativo? ¿Demasiado? Puede esperar, dijo Ricardo. Piénselo durante el fin de semana. Miré los documentos de nuevo. La casa que yo había comprado. La hija que había cerrado su puerta. El yerno que me había empujado a la lluvia. No. Firmé mi nombre, claro y firme. Ellos hicieron su elección. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Ricardo llamó a su servicio de mensajería. Los documentos llegarían a las 9 de la mañana de mañana. El viernes por la mañana, Valeria abriría la puerta esperando una entrega de paquete. En cambio, obtendría la primera grieta en los cimientos de su mundo. Esa noche, me paré en la terraza de Arturo mientras el sol se ponía sobre el Atlántico. Detrás de mí, a través de puertas francesas, Arturo estaba en una llamada telefónica. Tenía un vaso de té helado, la mente aguda, revisando las piezas en el tablero. Mañana por la mañana, sabrían la verdad. Valeria probablemente llamaría, presa del pánico, o enojada, o ambas cosas. Esteban escalaría, haría amenazas. Contratarían a un abogado. Tratarían de encontrar algún ángulo, alguna forma de negar la realidad. Pero la realidad no negocia. La estructura del fideicomiso era inquebrantable. La había construido hace 5 años con el mismo cuidado con el que construí todo en mi vida profesional. Asumieron que yo era impotente. Esa suposición estaba a punto de costarles todo lo que daban por sentado. El mensajero llegaría a las 9. Valeria abriría el sobre esperando una compra en línea. En cambio, obtendría su primera indicación de que todo lo que asumía sobre su vida estaba construido sobre arena. No sentí alegría en ello. Solo la fría satisfacción de un problema siendo abordado con herramientas apropiadas. Me habían enseñado algo cuando cerraron esa puerta en mi cara. La dignidad no te la dan los demás. La mantienes tú mismo. Y mañana por la mañana, comenzaría a mantener la mía. Viernes, 9:03 de la mañana. Estaba terminando el desayuno cuando sonó mi teléfono. Valeria. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, Valeria. Papá. Su voz temblaba entre lágrimas y rabia. ¿Qué es esto? Acaban de llegar estos papeles. Dicen que posees el 51% de nuestra casa. Esto tiene que ser un error. Dejé mi taza de café. No es un error. Cuando compré la casa hace 5 años, la estructuré como un fideicomiso de tierras. Herramienta estándar de protección de activos. El fideicomiso posee el 51%. Yo soy el beneficiario. Tú y Esteban poseen el 49% directamente. ¿Protección de activos de qué? ¿De nosotros? Para muchas complicaciones futuras, problemas fiscales, preocupaciones de responsabilidad, planificación patrimonial. Es lo que hice para cada compra importante, para cada cliente. Durante 35 años. Hice lo mismo para tu casa. Pero dijiste que era un regalo. Y la compré para ti. Vives en ella. Pero mantuve la protección legal. Los documentos que firmaste explicaban todo esto. ¿Los leíste antes de firmar? Pausa. Esteban manejó el papeleo. Solo firmé donde él me dijo. Eso es desafortunado, porque eran muy claros sobre la estructura. La voz de Esteban en el fondo, aguda y exigente. Valeria dijo algo que no pude escuchar. Luego Esteban estaba en la línea. Basta con esta manipulación.
Su voz estaba tensa de rabia. Nos diste esta casa. No puedes decidir 5 años después que la quieres de vuelta. Esteban, no estoy tomando nada de vuelta. La casa siempre estuvo estructurada de esta manera. Solo se están enterando ahora. ¿Esto es abuso de ancianos? ¿Manipulación financiera? Te demandaremos por todo. Tengo 63 años y perfecta salud. Los estatutos de abuso de ancianos no aplican. La estructura del fideicomiso es completamente legal. Si quieres demandar, contrata a un abogado. Pero te recomendaría leer esos documentos originales primero. Hemos invertido cientos de miles en renovaciones. Tenemos derechos. Tienen exactamente los derechos descritos en el acuerdo de fideicomiso, el cual, de nuevo, firmaron. Mantuve mi voz nivelada. Factual. Si quieren discutir esto racionalmente, contacten a Ricardo Flores. Su número está en el membrete. Si prefieren gritar, busquen a otro. Terminé de ser su blanco. No puedes simplemente... Colgué. Mi mano estaba firme. Arturo apareció en la puerta. ¿Eso salió bien? Exactamente como se esperaba. Miré mi teléfono. Contratarán a un abogado por la tarde. Alguien barato y agresivo enviará cartas amenazantes. Ricardo los desmantelará con documentación. Estás muy tranquilo con esto. La ira es reactiva. La estrategia es proactiva. Estoy mucho más allá de la ira. A las 3 de la tarde, Ricardo llamó. Recibí una carta de un tal Matías Díaz. Está representando a su hija y a su yerno. ¿Qué dice? Mucho ruido. Reclamos de fraude. Manipulación. Exige que cese y desista de afirmar la propiedad. Tácticas de intimidación estándar de abogados que saben que no tienen caso. ¿Qué esperan lograr? Agotarlo, asustarlo, hacerle pensar que luchar será más difícil que alejarse. Representación agresiva clásica para posiciones débiles. ¿Cómo respondemos? Con hechos. Le enviaré los documentos originales del fideicomiso. Registros de archivo del condado. Prueba de notarización. Forzarlo a reconocer la realidad legal. O deja el acto agresivo o demuestra que es incompetente. ¡Hazlo! Y Ricardo, documenta todo. Cada comunicación. Cada respuesta. Quiero un rastro de papel que muestre que fuimos profesionales y ellos irracionales. Ya estoy en ello. Piensa como un abogado. Pienso como alguien que ha estado en esta profesión el tiempo suficiente para saberlo. La documentación lo es todo. Esa noche, Arturo me encontró en su estudio, revisando los eventos del día en mi computadora portátil. Las llamadas, las amenazas, la carta de cese y desista, llena de acusaciones vacías. Lucharon más duro de lo que esperabas, dijo Arturo, entregándome un trago de whisky. Lo acepté esta vez. El día había terminado. La mente podía descansar. Pero no más inteligentemente. Bebí el whisky. Sentí que quemaba tibio. Son emocionales. Yo soy estratégico. Esa es la diferencia. Arturo se sentó frente a mí. El pánico de Esteban pareció extremo. No es solo por la casa. Yo también noté eso. Cuando la gente reacciona con ese nivel de agresión, generalmente están protegiendo algo. En mi negocio, he visto ese patrón. Alguien amenaza con demandas, grita sobre fraude, hace acusaciones salvajes. A menudo están proyectando. Son ellos los que tienen algo que ocultar. ¿Qué crees que está escondiendo? Problemas financieros. Deuda. Tal vez ha apalancado la casa de alguna manera, planeando vender o pedir prestado contra ella. Tu revelación de propiedad bloquea lo que fuera que estaba planeando. ¿Podemos averiguarlo? Conozco a alguien. Ex federal, ahora investigadora privada. Muy discreta. Julieta Palma. Podría hacer una verificación de antecedentes financieros, registros públicos. Nada turbio. Consideré esto. El planificador financiero en mí entendió. Nunca tomes decisiones con información incompleta. Hazlo. Si Esteban esconde algo, quiero saber con qué estoy lidiando realmente. Arturo hizo la llamada. Julieta Palma contestó al segundo timbre.
Arturo explicó la situación, luego la puso en altavoz. Señor Cárdenas. Su voz era profesional, directa. Quiere una verificación de antecedentes financieros de Esteban Montes. Quiero saber si hay más en juego que solo la casa. Su reacción fue demasiado extrema. Entendido. Revisaré registros públicos, informes de crédito, registros de propiedad, archivos judiciales, registros comerciales. Si ha pedido dinero prestado, tiene sentencias en su contra o está en problemas financieros, lo encontraré. ¿Cuánto tiempo tomará esto? 3 días para un informe preliminar, tal vez 4 para un análisis completo. Soy minuciosa. ¿Y el costo? 5,000 de anticipo. Si se pasa, le avisaré antes de incurrir en cargos adicionales. Bien. Empiece inmediatamente. Tendrá respuestas para el lunes por la noche. Después de la llamada, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Ricardo. Díaz retrocedió en 2 de sus amenazas ya. Envió una carta revisada con un lenguaje más suave. Se están dando cuenta de que el fideicomiso es real. La próxima semana será interesante. Dejé el teléfono y bebí el whisky. 3 días hasta el informe de Julieta. 1 semana. Tal vez 2. Hasta que el asesor legal de Valeria y Esteban se quedara sin argumentos. El tiempo estaba de mi lado ahora. Habían gastado su munición, gritando, amenazando, negando. Nada de eso cambiaba los documentos que estaban en la oficina de Ricardo. Nada de eso alteraba la estructura del fideicomiso que construí hace 5 años. Estaban luchando contra la realidad misma. Y la realidad había aprendido hace mucho tiempo. Siempre gana. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para verla trabajar. Lunes por la noche, Julieta Palma llegó a la finca de Arturo llevando una carpeta de cuero. Lo suficientemente gruesa para contener la historia de vida completa de alguien. O, en este caso, el desmoronamiento completo de Esteban Montes. Arturo y yo la recibimos en el estudio. Ella rechazó su oferta de vino. Esparció documentos sobre el escritorio con precisión metódica. Señor Cárdenas, encontré todo lo que sospechaba, y más. ¿Qué tan serio? $85,000 adeudados a una operación de apuestas deportivas ilegales. 18 meses de pérdidas en el juego. Se lo ha estado ocultando completamente a su hija. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo está cubriendo los pagos? Ahí es donde se vuelve criminal. Deslizó un documento hacia mí. Hace 6 meses, tomó una segunda hipoteca sobre su casa por $60,000. Pero aquí está el problema. Esta es la firma de Valeria en la solicitud de hipoteca. Otro documento. Y esta es su firma real de otros documentos. No coinciden. Arturo se inclinó, estudiando ambas firmas. La diferencia era obvia una vez que mirabas. ¿Falsificó su firma? Sí. Hice que un analista de escritura lo confirmara. Esto es fraude, potencialmente criminal. Me recosté, procesando. ¿Valeria lo sabe? ¿Sobre algo de esto? No hay indicación de que sepa nada. Las pérdidas mensuales de juego, los pagos al corredor de apuestas, la segunda hipoteca, todo oculto de ella. La habitación estaba en silencio excepto por el reloj de abuelo de Arturo haciendo tic-tac en la esquina. Estudié la evidencia. Estados de cuenta bancarios que mostraban los retiros de efectivo de Esteban. Fotografías de él reuniéndose con alguien que Julieta identificó como el corredor de apuestas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban la espiral financiera. ¿Qué más? Pregunté. Tiene 2 meses de retraso en los pagos al corredor de apuestas. Son $7,000 adeudados además de la deuda original. La operación lo está presionando. Amenazas legales. Riesgos de exposición. Está acorralado financieramente. Llamé a Ricardo Flores. Llegó en 1 hora. Todavía con su traje de algún evento nocturno. Revisó la evidencia de Julieta con la misma precisión quirúrgica que ella había usado para organizarla. Héctor, esto es fraude hipotecario. Falsificar la firma de alguien en un documento hipotecario es un delito grave de 3er grado. Significa hasta 5 años de prisión,
Más restitución al banco. Más responsabilidad civil hacia Valeria, ya que falsificó su firma en un instrumento de deuda. ¿Quién procesaría? El Estado podría una vez que se enteren. El banco podría presentar cargos cuando descubran el fraude. O Valeria podría presentar cargos penales ella misma. ¿Y si informo esto a las autoridades? La expresión de Ricardo fue cuidadosamente neutral. Es probable que Esteban sea arrestado, acusado, probablemente condenado dada esta evidencia. Pero Valeria perdería a su esposo. Su nieto perdería a su padre, al menos temporalmente, y su hija podría culparlo a usted por ello. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana que daba al océano oscuro. Detrás de mí, Arturo y Ricardo esperaban. ¿Qué harías tú?, le pregunté a Ricardo. Soy abogado, no padre. Puedo decirle las opciones legales. La elección moral es suya. Me giré. Si envío a Esteban a prisión, ¿quién sufre realmente? No solo él. Valeria pierde ingresos. Necesitan ambos salarios. Mateo pierde a su padre. Valeria sería humillada, devastada financieramente, y me culparía a mí. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Arturo. Le digo la verdad a Valeria. Le doy la evidencia. Dejo que ella decida sobre su propia vida. Podría quedarse con él, advirtió Arturo. La gente perdona mucho cuando el divorcio parece más difícil. Tal vez. Pero al menos ella sabrá. Tendrá la información para elegir. Ahora mismo. Está viviendo en una mentira. Miré a Ricardo. La verdad es su propia forma de justicia. Ricardo asintió. Entonces preparamos un paquete. Todo lo que Julieta encontró. Se lo enviamos a Valeria directamente. Pasé la siguiente hora escribiendo una nota para mi hija, borrador tras borrador, tratando de encontrar palabras que mostraran cuidado, no venganza. Arturo leyó la versión final. Tu esposo ha estado apostando ilegalmente durante 18 meses. Debe $85,000. Falsificó tu firma en documentos hipotecarios. No comparto esto para lastimarte o para interferir en tu matrimonio. Comparto esto porque mereces la verdad. Lo que hagas con esta información es completamente tu elección. ¿Mejor?, dijo Arturo. Eso suena a un padre que se preocupa, no a venganza. Ricardo preparó el paquete esa noche. Lo enviaríamos a la oficina del estudio de diseño de Valeria. Privado, lejos de Esteban. Lo recibiría el martes por la mañana. Cuando Valeria confronte a Esteban con esta evidencia, advirtió Ricardo, él vendrá por usted, legalmente, personalmente, de todas las formas que pueda. ¿Qué puede hacer realmente? Nada sustancial, pero lo intentará. Alegar invasión de privacidad. Acoso. Tal vez difamación. Nada de eso se pegará. Usted obtuvo esto legalmente. Es todo cierto. Lo está compartiendo con su hija, que tiene derecho a saber. Así que lo enviamos y esperamos la explosión. Esencialmente sí, pero esta explosión necesitaba suceder. Ese matrimonio estaba construido sobre mentiras. Martes por la mañana, temprano. Me paré en la playa de Arturo viendo el amanecer sobre el Atlántico. El mensajero se había ido hace una hora con el paquete. Llegaría a la oficina de Valeria a las 10. Ella lo abriría durante su café matutino, esperando muestras de tela o propuestas de clientes. En cambio, encontraría evidencia de que su matrimonio estaba construido sobre mentiras. Mi teléfono estaba en mi bolsillo. Timbre al máximo. La llamada llegaría. Tenía que llegar. El sol rompió el horizonte, volviendo el océano dorado. Detrás de mí, la finca de Arturo estaba tranquila. Ricardo estaba en espera. El trabajo de Julieta estaba hecho. La evidencia estaba en movimiento. Había hecho lo que podía. La verdad era imparable ahora, como la marea llegando a mis pies. Para el mediodía, Valeria sabría todo. Lo que ella hiciera con ese conocimiento. Si lo vería como amor o traición. Estaba más allá de mi control. Había aprendido en 63 años que no puedes hacer que la gente elija sabiamente. Solo puedes darles la información para elegir honestamente. Revisé mi reloj. 7:15.
Menos de 3 horas hasta que llegara el paquete. Caminé de regreso hacia la casa de Arturo. No había nada que hacer ahora más que esperar. La llamada llegó a las 12:30. «¡Papá!». Una palabra, pero su voz estaba destruida. Llorando, enojada, perdida. «Valeria, ¿qué necesitas? ¿Es verdad? ¿Todo ello? Las apuestas, el dinero, Su voz se quebró. «Mi firma. Falsificó mi firma. Sí, lo siento. 18 meses. Estaba llorando abiertamente ahora. 18 meses mintiendo. Cada maldito día. Y yo lo defendí. Luché contigo para protegerlo». Cerré los ojos. «Valeria. Falsificó mi nombre, papá. Puso nuestra casa en riesgo. El hogar de Mateo». Una larga pausa luego. «¿Puedes venir aquí? Voy a confrontarlo. Necesito a mi padre. Dame 20 minutos». El viaje por la costa se sintió simbólico. La misma ruta que el vuelo en helicóptero que me había rescatado de su pórtico. La última vez que vine a esta casa, me habían cerrado la puerta. Esta vez, Valeria me había pedido que viniera. Ella me recibió en la puerta. Ojos rojos, pero rostro decidido. «Aún no está aquí. Le dije que viniera a casa. Hay una emergencia. Mateo está en casa de un amigo». Me llevó adentro. Primera vez que pasaba por esa puerta desde que les compré la casa. La evidencia estaba esparcida sobre la mesa del comedor como una acusación. Esteban llegó 20 minutos después. Vio mi auto en la entrada. Dudó, luego entró. «¿Qué hace él en mi casa?». La voz de Valeria era hielo. «Mira esto». Su cara pasó por etapas: confusión, reconocimiento, pánico, negación. «Eso es falso. Él fabricó esto para separarnos. Este es nuestro banco, Esteban. Estos son nuestros papeles hipotecarios». La mano de Valeria estaba firme, señalando los documentos. «Esta es tu firma y esta es supuestamente la mía. Excepto que yo nunca firmé esto. Debes haber olvidado. Firmamos tantos». «No lo olvidé. Falsificaste mi nombre». Esteban se giró hacia mí. «Contrataste espías para investigar nuestras vidas. Contraté investigadores para entender por qué eras tan hostil. Ahora lo sé. No podías arriesgarte a que nadie mirara de cerca tus finanzas. El juego estaba bajo control. Lo estaba manejando». La risa de Valeria fue amarga. $85,000. 2 meses de retraso en los pagos. ¿Eso es manejo? Lo estaba arreglando. La segunda hipoteca era para pagarlo. Falsificando mi firma. Esteban, cometiste fraude, usando mi nombre, sin decirme. Valeria se puso de pie. «Te quiero fuera. Ahora». Esto es lo que él quería. Esteban me miró desesperadamente. «Planeaste esto desde el principio». Mantuve mi voz nivelada. «No. Lo que quería era que mi hija supiera la verdad. Lo que ella haga con eso es su elección. Y ella ha elegido». Esteban se fue. Empacó una bolsa. Tomó sus llaves. Se fue a algún motel que apenas podía pagar. Noche. Valeria hizo té en la cocina que Esteban había renovado con dinero de la hipoteca falsificada. Nos sentamos en su sala de estar. Tranquilo. Pacífico de una manera que no había sido en años. «Pensé que esto era todo», dijo ella mirando alrededor. «Esta casa, este vecindario, esta vida. Pero todo estaba construido sobre mentiras. Es solo una casa, tú y Mateo. Eso es familia, eso es lo que importa». Ella lloró entonces. No llanto devastado, llanto de alivio. «Papá, lo siento. Por cómo te traté, cuando viniste a nuestra puerta con una maleta, todo lo que poseías. Te rechacé. Esa es mi vergüenza. Fuiste manipulada. No. No pongas excusas por mí. Yo tomé la decisión. Elegí las apariencias sobre la familia. Esteban alimentó esa vergüenza, sí, pero la elección fue mía. Tomé su mano. Y ahora estás eligiendo diferente. Eso es lo que importa. ¿Cómo puedes no odiarme? Porque eres mi hija. Porque encontraste tu camino de regreso a la realidad. Eso requiere coraje. ¿Qué pasa ahora? ¿Con la casa?
Averiguaremos algo justo, algo que los proteja a ti y a Mateo. Hablamos hasta la medianoche, hicimos planes, no planes de venganza, planes de recuperación. Valeria solicitaría el divorcio por la mañana. La casa saldría al mercado en 2 semanas. Esteban enfrentaría consecuencias, pero no tiempo en prisión. Valeria decidió no presentar cargos por la falsificación. Lo quiero fuera, dijo ella. Pero no quiero que Mateo lo visite en prisión. Entendí eso. No era debilidad, era gracia. Mientras conducía de regreso a la finca de Arturo, pensé en los días venideros. Esteban haría ruido, intentaría maniobras legales, tal vez amenazaría más, pero estaba derrotado. Valeria tenía los ojos claros ahora. Mateo estaría protegido. Esto no era venganza, era restauración de la familia, de la honestidad, del respeto. La parte difícil había terminado. Ahora venía el trabajo de reconstruir. Jueves por la mañana, la llamada de Ricardo llegó antes de lo que esperaba. Héctor, Esteban acaba de poner tu casa a la venta. Estaba haciendo café en la barra de la cocina de Arturo. Dejé la taza con cuidado. ¿El qué? Listó la propiedad esta tarde. El precio es $1.100.000, muy por debajo del mercado. Cierre rápido programado. Y aquí está la parte crítica. Falsificó firmas en el acuerdo de venta, la tuya y la de Valeria. ¿Puede realmente venderla? No legalmente. No posee el interés mayoritario. Pero si no detenemos esto inmediatamente, algún comprador podría quedar atrapado en el lío. Voy a presentar una orden judicial de emergencia esta noche. Tendremos una audiencia mañana. Miré hacia el océano. Esteban estaba acorralado, desesperado, cometiendo su error final. ¿Qué tan desesperado está? Extremadamente. Este es alguien sin otras opciones tratando de agarrar efectivo y desaparecer. Entonces asegurémonos de que no tenga la oportunidad. Viernes por la mañana. Tribunal del Condado. Me senté junto a Ricardo en la galería, viendo a Esteban llegar con Matías Díaz. Esteban se veía terrible, sin afeitar. La misma ropa de hace días, ojos hundidos por la falta de sueño. La jueza revisó documentos durante 15 minutos. Cuando levantó la vista, su expresión era de granito. Señor Montes, estoy viendo un documento de fideicomiso de tierras que muestra un 51% de propiedad del señor Héctor Cárdenas. Según la ley, usted no puede vender una propiedad donde posee un interés minoritario sin el consentimiento del propietario mayoritario. ¿Tenía el consentimiento por escrito del señor Cárdenas? Esteban dudó. Dio verbal. Consentimiento por escrito, señor Montes. ¿Lo tiene? No, pero... Entonces esta venta es ilegal. Orden judicial concedida. El listado debe ser eliminado inmediatamente. La jueza hizo una pausa, mirando documentos adicionales. Además, estoy viendo acusaciones de firmas falsificadas en documentos hipotecarios anteriores. Señor Montes, debería hablar con un abogado sobre esas acusaciones. Después de la audiencia, Díaz llevó a Esteban aparte. Su conversación fue breve, acalorada. Díaz se alejó, sacudiendo la cabeza. Esteban se quedó solo en el pasillo del tribunal, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Sábado por la mañana, Valeria pidió reunirse. Elegimos un café frente al mar. Territorio neutral, tranquilo. Llegó nerviosa, me abrazó antes de sentarse. Primer abrazo real en 5 años. Papá, necesito decir esto, sin interrupciones. Déjame sacarlo. Asentí. Cuando viniste a mi puerta hace 2 semanas, habías perdido todo. Tu casa se quemó. Tenías una maleta y te rechacé. Al hombre que me crió solo, que trabajó en 2 empleos para enviarme a la universidad, que me compró esa casa. Le cerré la puerta en la cara. Valeria, por favor. Necesito terminar. Sus manos temblaban alrededor de su taza de café. Esteban me hizo avergonzarme de ti. Avergonzarme de mi pasado, de no haber nacido rica. Me hizo sentir que me había ganado esa vida por mi cuenta, que tú eras solo una obligación.
Y le creí. Dejé que me cambiara en alguien que rechazaría a su propio padre. Era muy bueno manipulando. Eso no excusa mis elecciones. Yo elegí escuchar. Elegí el estatus sobre la familia. Elegí la comodidad sobre la integridad. Levantó la vista con los ojos húmedos. Y lo siento. Lo siento tanto, tanto. Tomé su mano a través de la mesa. Te perdono, completamente. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que hice? Porque eres mi hija. Porque encontraste tu camino de regreso a la verdad. Porque estás aquí ahora, arreglándolo. Eso es lo que importa. Ella lloró entonces, llanto de alivio. Hablamos durante 2 horas, sobre su solicitud de divorcio esa mañana, sobre la terapia que había comenzado, sobre Mateo, que extrañaba a su abuelo, sobre la casa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. ¿La vendemos? Ricardo dice que obtendremos 1.3, tal vez 1.35 millones. ¿Y luego? Pagamos todas las deudas. ¿Qué queda? Dividimos 60-40. Ella pareció confundida. ¿60-40? ¿Basado en el porcentaje del fideicomiso? No. 60% para ti, 40 para mí. Sus ojos se abrieron de par en par. Papá, eso no es justo para ti. Tú eres el dueño mayoritario. Justo es darte lo suficiente para comprar una casa nueva y empezar de nuevo. Justo es asegurarse de que Mateo tenga estabilidad. Necesito compensación por mi casa quemada, sí, pero no necesito quitarte todo. No merezco esto. Tal vez no. Pero Mateo merece un hogar. Y tú mereces una oportunidad de reconstruir sin que los errores de Esteban te aplasten. Apreté su mano. Eso es lo que te estoy dando, una oportunidad. Esa noche Arturo me encontró en su terraza viendo la puesta de sol. Ricardo me llamó. El tribunal concedió la orden judicial. El intento de Esteban fracasó completamente. Se acabó entonces. ¿Ganaste? Me entregó un trago. ¿Cómo te sientes? Cansado. Satisfecho. Un poco triste por Valeria teniendo que pasar por esto. Le diste el 60% de las ganancias. Eso es generoso. Es solo que ella no es la que apostó. Falsificó firmas. Trató de vender la casa ilegalmente. ¿Ella fue engañada tanto como yo? Algunos hombres en tu posición se llevarían todo. Llevarse todo sería venganza. Yo quería justicia. Bebí el trago. Hay una diferencia. Eres mejor hombre que la mayoría, Héctor. Solo soy un padre que recuperó a su hija. Eso vale más que cualquier casa. La semana siguiente pasó rápido. Casa listada el martes. Ofertas para el jueves. Cerrada el martes siguiente por $1.350.000. Después de hipotecas, deudas y tarifas, quedaron $890.000. Valeria recibió $534.000. Yo recibí $356.000. Más que suficiente para reparar mi casa con mucho de sobra. Esteban se mudó a un apartamento barato. Consiguió un trabajo como vendedor de autos regular en un concesionario al otro lado de la ciudad. No gerencia, solo piso de ventas. Su licencia de bienes raíces fue suspendida pendiente de investigación. No lo volví a ver. No necesitaba hacerlo. Mi pelea nunca había sido con Esteban. Había sido por Valeria, y la había ganado de vuelta. Martes, 26 de agosto. El cierre tomó 30 minutos para finalizar 2 semanas de caos. Ricardo manejó todo profesionalmente. Valeria y yo firmamos documentos. La firma de Esteban llegó a través de su nuevo abogado. No se presentó en persona. Dinero transferido electrónicamente al final del día. Valeria me llamó esa noche, con la voz espesa de emoción. Es real. Realmente tengo un nuevo comienzo. Siempre mereciste uno. El miércoles, ayudé a Valeria a mudarse a su nueva casa. Había encontrado una de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo por $425.000. Más pequeña que la exhibición de Bahía de Palmas, pero tenía carácter. Un patio trasero. Buenas escuelas cerca para Mateo. Llegué con la camioneta de Arturo. Cargué cajas.
Armé la cama de Mateo. Mi nieto corría por la casa, emocionado por su nueva habitación, el árbol en el patio trasero, los niños del vecindario que ya había conocido. «Abuelo, ¿puedo tener un perro ahora?», preguntó. Valeria rió. «Ya veremos». En el patio trasero, Valeria me mostró una pequeña área de jardín. ¿Recuerdas cuando era pequeña y teníamos ese patio diminuto donde me enseñaste a cultivar? Lo recuerdo. Quiero enseñarle a Mateo. Como tú me enseñaste a mí. Hizo una pausa antes de decir. Antes de que olvidara de dónde venía. Plantamos tomates esa tarde. Trabajando juntos en la tierra. Hablando sobre su terapia. Sus planes para reiniciar su negocio de diseño bajo sus propios términos. Sus esperanzas para Mateo. La conversación fluía naturalmente. Fácil. «Esto se siente bien», dijo ella, limpiándose la tierra de las manos. «Simple. Real. Las cosas simples suelen ser las mejores». Jueves por la noche, exactamente 2 semanas después del incendio que cambió todo, invité a Valeria y a Mateo a cenar a mi casa. Las reparaciones estaban completas, mejor que antes. El seguro más mi liquidación me dejaron cómodo. Seguro. Mateo irrumpió por la puerta. Inmediatamente vio mi viejo juego de ajedrez en la estantería. «Abuelo, ¿puedes enseñarme a jugar?». Preparamos el tablero mientras Valeria cocinaba. Ella había insistido. Mateo era inteligente. Aprendió rápido. Jugamos mientras la salsa de pasta hervía a fuego lento en la cocina. «Este juego es difícil», dijo Mateo, estudiando el tablero. «Las mejores cosas suelen serlo. Pero lo estás entendiendo. ¿Ves? Acabas de atrapar mi caballo». «Lo hice. Lo hiciste. Estás pensando en el futuro. Eso es bueno». Durante la cena, pasta, ensalada, pan de ajo casero de Valeria. Hablamos sobre la semana, la emoción de Mateo por el comienzo de la escuela, su equipo de fútbol, si el abuelo vendría a los juegos. A cada uno de ellos, prometí. Después de la cena, con Mateo en la sala viendo televisión, Valeria y yo nos sentamos en el pórtico trasero. «Papá, necesito que sepas, no solo lamento haberte rechazado, lamento los 5 años antes de eso. Las veces que no te invité a las fiestas, las veces que puse excusas de por qué no podías visitar». Su voz se quebró. «La forma en que te presenté a los amigos de Esteban, como si fueras alguien por quien tuviera que disculparme. Estabas tratando de encajar en un mundo que no era el tuyo. Eso no es excusa. Olvidé lo que importaba». Ella me miró. «Pero no olvidaré de nuevo. Estoy en terapia 2 veces por semana, reconectando con viejos amigos que había abandonado». Mateo y yo visitamos a sus otros abuelos el fin de semana pasado, manteniendo esa relación por su bien, no dejando que los errores de Esteban corten a más familia. «¿Estás haciendo el trabajo?». «Lo estoy haciendo. ¿Y papá?». Tomó mi mano. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca lo haría», desde adentro. «Abuelo, tu turno». Volvimos al juego de ajedrez. Vi a Valeria mirarnos, su padre y su hijo inclinados sobre el tablero juntos, comprometidos en la más antigua de las competencias. Ella tomó una foto con su teléfono. Más tarde, después de que se fueron, Arturo llamó. «Escuché que la casa cerró. ¿Todo arreglado?». «Todo». Así que se acabó. 2 semanas desde el incendio hasta la resolución. Se sintió más largo. «¿Sabes lo que hiciste, Héctor? Te defendiste sin perderte a ti mismo. Luchaste sin volverte cruel. Ganaste sin destruir. Eso es raro. Tuve ayuda. No podría haberlo hecho sin ti. Hace 20 años me enseñaste que la bancarrota no es el fin. Es un botón de reinicio si eres inteligente al respecto. Hace 2 semanas pude devolver el favor. Estamos a mano ahora. Somos amigos ahora. Eso es mejor que estar a mano». Arturo rió. «Sí, lo es. 1 mes después. Finales de septiembre». La cena de los jueves por la noche se había convertido en rutina, alternando casas, Valeria y yo intercambiando deberes de cocina, Mateo mejorando en ajedrez cada semana. Esta noche en mi casa,
Mateo inmediatamente me desafió a un juego. Estábamos igualados ahora. Valeria trajo pastel de manzana casero. Primera vez que horneaba en años. Durante la cena hablamos sobre los pequeños detalles de la vida. El gol de fútbol de Mateo el sábado pasado. El nuevo cliente de diseño de Valeria. Mi caso de consultoría más reciente. Había comenzado a trabajar a tiempo parcial de nuevo, ayudando a la gente a planificar su futuro financiero. 3 clientes ya. La voz se corría a través de la red de Arturo. Después de la cena, lavando los platos juntos, Valeria de repente me abrazó por detrás. Gracias, papá, por no rendirte conmigo. Nunca lo haría. Abuelo, tu turno. Más tarde, después de que se fueron, me paré en mi pórtico trasero. La casa estaba tranquila. No una tranquilidad solitaria, tranquilidad pacífica. Mi teléfono tenía sus mensajes. El texto de Valeria. Te quiero, papá. Nos vemos el domingo. El de Arturo. ¿Golf este fin de semana? El correo de Ricardo. Papeleo final adjunto. Un placer trabajar con usted. Pensé en 2 semanas en agosto que cambiaron todo. El incendio, la puerta cerrada, la lluvia, el helicóptero de Arturo, la disculpa de Valeria, la derrota de Esteban, y ahora esto. Jueves por la noche, cenas con mi familia. La justicia no se trata de destrucción, se trata de restauración. Tomar lo que estaba roto y volver a armarlo. No como era, sino como debería haber sido. Valeria ya no era la hija que me rechazaría. Era la hija que había encontrado su camino de regreso. Mateo no era el nieto del que me habían mantenido alejado. Era el nieto al que vería crecer. ¿Y yo? No era el indigente sentado bajo la lluvia. Era el hombre que se había defendido sin perderse a sí mismo, que había luchado sin convertirse en el villano, que había ganado sin necesidad de regodearse. El incendio se había llevado mi casa, pero me había dado algo mejor, mi familia de vuelta, mi dignidad intacta, mi futuro brillante. Entré. Mañana tenía una reunión con un cliente. El sábado, el partido de fútbol de Mateo. El domingo, cena familiar en casa de Valeria. A los 63 años, apenas estaba comenzando. La casa en la costa se había ido, pero ya no la necesitaba. Tenía todo lo que importaba justo aquí. El hogar no es un edificio, son las personas que lo llenan. Y el mío finalmente estaba lleno de nuevo. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.